Recordaremos los días difíciles, sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han formado a muchas generaciones, han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han formado a muchas generaciones, han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas, y a pesar de la situación actual, su compromiso es mayor. Ustedes, maestros, son los pilares del país. Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa. Hola, buenos días a todos. Pues el día de hoy quiero darles la bienvenida a este webinar que estamos haciendo en conjunto con Confe. Muchas gracias por su participación. El webinar se está titulando Retos y recomendaciones para padres de familias, tema educación especial para la campaña Súbete a este nuevo ciclo escolar. Por ello quiero darles la bienvenida a estas 4 grandes mujeres, a Carla Rejón, a Alicia de la Peña, a Elizabeth Montes, a Karen Robert, que nos acompañan de Confe. Y bueno, ellas nos van a dar un poquito de todos estos panoramas, los retos y las recomendaciones para los padres de familia que tienen chicos en educación especial. Pues me queda nada más que agradecerles a ustedes por su participación y por todas estas recomendaciones que nos darán. Y pues bienvenidas y muchísimas gracias.
si gustan, ya pueden iniciar. Está todo listo. Muy bien. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer que nos hayan invitado a este webinar. La intención de nosotros es poder transmitir información que puedan pues aplicar en sus familias, ustedes, y que conozcan un poquito más sobre la educación inclusiva que se lleva a cabo desde que empezó esta contingencia que nos ha movilizado a todos, ¿no? Entonces, pues agradecerles la participación. Esperemos que puedan tener la oportunidad de hacernos preguntas y iniciar, ¿no? Como apoyo de todas las organizaciones que trabajamos a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Pues para iniciar, pues me gustaría platicar un poquito de CONFE. Si me permiten, pues CONFE es una confederación mexicana de la organización que trabajan a favor de la persona con discapacidad intelectual. Es una organización sin fines de lucro que afilia a 114 organizaciones del país con quienes trabajan para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos un centro de atención, Centro Nacional de Capacitación, donde brindamos intervención temprana y estimulación multisensorial a bebés de 45 días de nacidos a 6 años. Y también tenemos un programa de capacitación e inclusión de adultos de 15 a 35 años. Actualmente, desde que empezó la contingencia debido a la pandemia, se han llevado a cabo reuniones con las 114 organizaciones donde aportamos y se crea literalmente un periodo de webinarios donde a través de estos espacios podemos capacitar y llegar información a población que la necesita. Y ha sido muy favorecido porque hemos beneficiado a muchísima población, a más de 11,000 personas que nos escuchan, y que pues muchos de los profesionales que nos han acompañado precisamente han sido con la finalidad de contribuir a esta información y formar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, CONFE pues cumple 42 años, también estamos en aniversario, así que estamos festejando. Esperemos que se puedan visitar nuestra página en www.confe.org y conocer un poquito más de nuestras acciones que llevamos a cabo. Bueno, pues si podemos entrar en el tema, maestras. Celeste, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, con mucho gusto. Ahí ya pueden ustedes compartir la pantalla, activar su video, su audio, lo que necesiten. Perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces voy a empezar mi tiempo. Nada más déjenme ver si la notan bien. A ver, un momentito. Ok, perfecto. Entonces, ¿la logran ver bien? Si no tienen ningún problema. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. El tema de hoy, en realidad, lo que estamos trabajando de la invitación del webinar, pues son retos y recomendaciones para padres de familia y en este espacio de educación especial. Como iniciamos y como referimos, pues una de las características que hemos tenido a lo largo de esta contingencia es que nos ha movido todo nuestro sistema familiar, nuestro sistema social, y evidentemente estamos todavía incluso adaptándonos con este tipo de nueva normalidad y todas las acciones que se llevan a cabo. Y muchos de los papás, pues obviamente se encuentran todavía entendiendo cómo poder adaptarse y tomar recursos personales para poder llevarlo en su familia y que todos los miembros que estén a su alrededor se puedan adaptar lo meramente posible. Entonces, estas preguntas es cómo referirnos a cómo nos sentimos hoy por hoy durante este tiempo, y evidentemente cada quien podría tener esta reflexión propia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuáles han sido los cambios que se han realizado para adaptarse a la nueva normalidad? ¿Qué dificultades han enfrentado? ¿Cuáles han sido los aspectos positivos de todo este proceso? ¿Cuál ha sido la cuestión que les ha costado más trabajo para adaptarse? ¿Cómo organizan sus tiempos? ¿Cuáles han sido las necesidades que han surgido en cada una de estas etapas de 3 tiempos? Ahorita les voy manejando. Y evidentemente, actualmente, las preocupaciones que se iniciaron en su momento en el mes de marzo, pues son completamente diferentes ahora que estamos en este mes de septiembre.
Entonces, aquí es importante que como padres de familia, ustedes puedan entender y hayan hecho este proceso de reflexión. Nosotros, antes, cómo nos encontrábamos de la pandemia COVID-19. Esto nos va a permitir comprender nuestras emociones, qué estábamos haciendo, desde dónde entró este proceso, cómo nos costó adaptarnos y evidentemente cómo poco a poco hemos podido salir del semáforo rojo a tener algunas opciones abiertas. Y en la actualidad, en relación a permanecer todavía en casa, pero muchas de las familias ya se encuentran laborando o no dejaron de laborar y se tuvieron que adaptar. Y este es un proceso que en la actualidad estamos combinando con todo lo que se aprendió durante esos meses anteriores a aplicarlos actualmente. La nueva normalidad con las nuevas medidas de prevención, los nuevos horarios. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, pues hay un tiempo, hay un toque. Literalmente tenemos un cierre en el horario de la vialidad. Entonces, eso cómo nos ha afectado y cómo nos ha movilizado a lo largo de nuestro tiempo de adaptación en este periodo. Y evidentemente esto nos va a permitir que conforme nosotros hayamos trabajado y hayamos analizado y reflexionado este periodo, tenemos que ver cuál es nuestra perspectiva actual, cuál es su narrativa como familia. ¿Seguimos todavía pensando que la contingencia y la pandemia es algo que nos desfavorece? ¿Seguimos pensando que es algo que todavía nos está costando entenderla? Todavía no hay una negociación de este proceso. Y si todavía estamos ahí, la invitación precisamente es esto, que pudiéramos entender y emigrar hacia opciones donde nos permitan avanzar y poder crear un proceso propio entre nosotros y adaptarnos a las circunstancias. Bueno, entonces, como padres de familia, ustedes han vivido muchos de estos procesos. No solo incluyen ustedes como seres humanos, sino incluye a los integrantes de la familia. Al moverse y reestructurar todo lo que se estaba haciendo antes de la pandemia, pues esto nos ha permitido observar oportunidades, pero también áreas donde tenemos que mejorar. Y una de las recomendaciones que hablamos, y en este tema es la parte de la educación, es precisamente que la educación inclusiva lo que permite es un enfoque que nos ayuda y nos orienta para que todo el alumnado no quede atrás. La filosofía es que nadie se quede atrás, que todos puedan acceder a la información, que todos puedan tener una educación de calidad, una educación que todos puedan participar y que todos podamos aprender. Y esto pues ha sido una situación para todos muy difícil para adaptarnos con los medios de comunicaciones actuales. Hablamos de población diversa, hablamos de otro tipo de necesidades que a lo mejor no se van a poder cubrir utilizando la computadora o a veces ni siquiera se tiene acceso al internet. Y es tan variada la población que no se podría atender a todo y esto ha sido un reto lo que se están realmente enfrentando la Secretaría y todas las personas que se dedican a la educación. Entonces, estos retos vienen desde la cuestión económica, desde la cuestión de logística, de los temas, de cómo llegar a toda la población, los diferentes niveles académicos que vamos a llevar a cabo, entre otros. Y evidentemente, como les digo, la diversidad a lo que nos enfrentamos. Nosotros, en lo que hemos pensado, hemos recopilado parte del trabajo que se han hecho, es precisamente hacer un tipo de recomendaciones. Y una es primero, analizar nuestra situación actual. ¿Cuáles son las necesidades que presenta mi familia? ¿Cuáles son las necesidades que tengo en mi familia? Por ejemplo, si tengo 3 o 4 hijos o tengo solo un hijo, ¿cómo voy a poder distribuirme para poder apoyarlo durante la educación? ¿Tengo la accesibilidad para poder hacerlo? ¿Tengo el internet? ¿No tengo internet? ¿Cómo podríamos analizar nuestra situación de tal manera que nuestro hijo pudiera aprender de una buena manera en casa? ¿Y cómo aprovechar los recursos que están a nuestro alrededor y hacerlo más eficiente? Evidentemente, si ustedes tienen este análisis o este diagnóstico, esto les va a permitir tomar algunas directrices de lo que pueden llevar a lo largo de este tiempo. Y entonces, ustedes tienen que tener la idea de quiénes son las personas o los involucrados en este proceso. Y ellos van a ser realmente los pilares para la corresponsabilidad de la educación.
no solo viene de los maestros o de los especialistas, sino también de los padres de familia y si en algunos casos podrían ser de especialistas externos que puedan asistir de manera particular o con algunas organizaciones. Una vez que se tenga este grupo más la situación actual, podemos crear un plan inclusivo. Ya sabemos las necesidades que tengo en casa, los horarios que yo puedo presentar, las adversidades con las que me he encontrado, incluso a lo mejor los tiempos de trabajo que puedo llevar a cabo con mi hijo. Y esto nos va a permitir ser más determinantes con los objetivos que queremos trabajar y cómo lo vamos a evaluar. Evidentemente esto, que sería el punto siguiente, nos invita a dar directrices, que es básicamente trabajar con los involucrados y esto nos va a permitir decir cuándo nos vamos a ver, en qué momento nos vamos a ver, en cómo lo vamos a estar evaluando y evidentemente pues sumar cada quien desde su punto de vista para que nuestros hijos en relación a la educación pues puedan aprender y tener el aprendizaje significativo. Cuando tengamos estas directrices, pues obviamente va a haber un seguimiento y obviamente van a ejecutar el plan. Esto no implica que es una receta y que tenga que ser así, no, esto es lo que ha sido el proceso o el crecimiento que se ha llevado a lo largo de este tiempo. Este plan, papás, hay unos que sí funcionan y otros que no. Y hay que entender que durante este tiempo la mayor habilidad que debemos practicar es la flexibilidad, porque esto nos va a permitir adaptarnos a las circunstancias a lo que nos estamos enfrentando. Y evidentemente al ejecutar el plan, pues tenemos que tener el seguimiento y monitoreo con los involucrados, con el trabajo que estamos llevando a cabo, para poder evaluar y medir nuestros resultados. Se escucha de tal manera, a lo mejor muy estadístico, pero es algo que ustedes hacen de manera natural y no necesariamente en estos procesos. Y es identificar en cuál de estos puntos ustedes necesitarían como que más abarcar, o podrían mejorar, ¿no? Entonces, la idea de estas recomendaciones son algunos pasos que podrían hacer y en qué podrían contribuir ustedes como padres de familia, mejorar la intervención y la educación de sus hijos. Bueno, este es un punto en relación en una globalidad de la educación. Hablamos de la educación inclusiva, que nadie se queda atrás, y hablamos también del hecho de que todos se pueden hacer ajustes razonables para que nuestros niños puedan participar, aprender, socializar, incluso en los procesos de transición. Todavía no se tiene identificado el periodo hasta cuándo vamos a estar así. Muy probablemente lleguemos hasta el próximo año así. Y la idea es que ustedes puedan tener creatividad, puedan tener opciones que podrían, pues literalmente, motivar y creo que en cierta manera inspirarse para continuar a trabajar de la mejor manera en casa. Bueno, entonces esta es la parte de la educación y en relación de la parte de ustedes en casa, sí contamos que como padres de familia, ustedes son los responsables de la educación primaria y lo más esencial de este tiempo es que tenemos tiempo para poder reforzar aquellos valores, reglas, rutinas y responsabilidades que necesitan nuestros hijos. Obviamente, lo pueden hacer de manera flexible, no nos podemos sobreexigir sabiendo si tenemos trabajo en casa, el número de, en este caso, el número de hijos que estoy trabajando y evidentemente las necesidades de cada uno que tienen. Es importante ser flexibles y evidentemente lo que a ustedes les beneficia, muy probablemente les pueda ayudar a otros o por lo contrario, podría ser que no. Muy bien. Entonces, les tengo aquí algunas recomendaciones y algunos resultados que ustedes podrían analizar de cómo se encuentran en relación en casa. Hablamos de, primero, aprendiendo en casa implica identificar nuestros sentimientos. ¿Cómo actualmente me siento? Nuevamente, somos seres humanos, somos padres, podemos estar cansados, podemos estar agobiados, pero también podemos estar desde el otro lado. Ya estamos más organizados, hemos priorizado y hemos encontrado maneras para organizarnos de mejor. Evidentemente, si esto no funciona como resultado, obviamente va a haber una sobreprotección, una exageración incluso de las medidas de prevención, cosa que no es malo, pero también tendremos que identificar que nuestros hijos realmente la estén aplicando. Esto les va a generar estrés o ansiedad o todavía están en un proceso de pánico o enojo. Si es así, es momento de trabajarlo para que precisamente podamos hacer una transición
a una educación mucho más armoniosa en casa. Otra es generar rutinas en casas. En casas, estas rutinas evidentemente va a ser acorde a lo que ustedes necesitan. Es acorde a ustedes en los tiempos y forma. Pueden ser flexibles. Si ustedes tienen en relación clases en las mañanas con sus hijas, pudieron aplicar en ese momento. Analicen las posibilidades que en la tarde o en otra circunstancia lo podrían hacer. Totalmente, no todos tenemos habilidades pedagógicas aprendiendo. Entonces, por lo tanto, evidentemente esto implica la oportunidad de no sobreexigirnos. Si tenemos esta sobreexigencia, podemos transmitirlo a nuestras familias y evidentemente, pues lo que va a generar es mucha frustración y más rigidez. Si no hay esto, hay una desorganización y muy probablemente haya caos en la casa. La rutina nos va a propiciar confianza, seguridad y estructura que le es necesario para los niños desde los 0 meses hasta los 18 años. Así todavía incluso es necesario tener alguna rutina. Evidentemente, tengo 3 puntos más. Crear un espacio de aprendizaje móvil. Aquí le puse móvil. ¿Por qué? Porque ustedes ya determinaron en dónde pueden trabajar con sus hijos. Y eso está muy bien. Sin embargo, también podemos movilizarnos hacia otro lado. A veces nos cansamos del mismo lugar, de la misma forma en cómo estamos sentados, pero es necesario tener una buena iluminación, evidentemente una buena ventilación, el material necesario. Evidentemente este espacio va a ser para aprender, que sea divertido, que sea lúdico, que sea a consideración de las necesidades de cada uno de sus hijos. Evidentemente, este espacio se puede movilizar de acuerdo con todo lo que sea necesario y de las posibilidades también de la familia. Dentro de todo este proceso que estoy educando a mi hijo a través de lo que me pide la maestra, a través de lo que me pide la escuela y a través de lo que me pide especialista, obviamente vamos a estar agobiados. Tampoco hay que generar una rutina desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, cumpliendo paso por paso. Estamos de acuerdo que la realidad es muy diferente. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de realmente moverla según a sus circunstancias. Entonces, esto es importante. La convivencia y el ocio y el descanso es casi, bueno, ya de entrada lo tenemos en las familias, pero aquí sería interesante que esta convivencia sea realmente en base a la calidad, al estar juntos en familia, el ocio y incluso el descanso, hablamos de manera personal. Podemos tener incluso tanto tiempo conviviendo que esto puede generar incluso a veces no tener el espacio necesario para relajarnos, para detenernos un poco. Y pues obviamente estamos agobiados. Va a haber una fatiga mental, va a haber irritabilidad y evidentemente esto tampoco nos va a beneficiar para poder trabajar la educación con nuestros hijos. Entonces, por eso, como padres de familia, antes de padres, pues somos seres humanos. Y si no, nosotros no tengamos este espacio, por lo menos de 10 a 20 minutos o lo que ustedes consideren, evidentemente, pues vamos a estar sobrecargados de todas las responsabilidades. Y por último, como recomendación aprendiendo en casa, es esencial tener un grupo de pertenencia, un grupo de apoyo, ya sean sus propios maestros, que la verdad los maestros lo están haciendo extraordinario, están haciendo todo lo que necesitan para poder atender a todo su alumnado. Entonces, ellos también nos pueden asesorar. Aquí es como las unidades especializadas de servicio para la educación, ya sea a nivel preescolar, primaria, en centros de atención múltiple, organizaciones de la sociedad civil, especialistas externos o grupos de apoyos de padres de familia, donde ustedes puedan desahogarse y poder hablar de las necesidades que están presentando. Entonces, estamos hablando que aprendiendo en casa es un proceso y evidentemente es una reestructuración de todo lo que tengamos. Y como punto final, evidentemente, esta es la idea para ustedes, ¿no? Que estamos en un momento histórico en la humanidad. Es crucial para todas las generaciones. Y ustedes están formando a personas íntegras, sanas y plenas. Ellos van a ser nuestro futuro, por lo cual ellos van a poder aportar y ayudar a la sociedad para que generemos cambios, y se pueda crear un mundo más compasivo, resiliente e inclusivo. Recuerden, papás, que como ustedes les vayan a presentar la adversidad a sus hijos, ellos lo van a recordar. Es importante lograr tener las herramientas y los valores, organizar nuestros valores, organizar
nuestras ideas y poder empezar por algo sencillo y conforme vayan adaptándose, dándole mayor complejidad a cada uno de los apartados. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de cuestiones laborales, entre otros. Eso sería por mi parte de esta recomendación. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Alicia de la Peña. Y bueno, ya con base en todo lo que nuestra compañera Carla nos ha dicho, creo que tenemos un contexto ya bastante amplio sobre el reto que nos ha puesto esta pandemia. Como parte de CONFE, siempre desde hace muchos años, casi me atrevo a decir que desde 1993-94, hemos estado luchando y promoviendo todo el proceso de inclusión educativa en el país. Y esta ha sido una labor muy importante, trabajando y sumando esfuerzos entre la sociedad civil, el gobierno, para que la educación sea inclusiva. ¿Por qué? Porque la escuela es el centro de la comunidad, es donde conviven todos los niños que forman parte de la comunidad, sean escuelas oficiales o sean escuelas particulares. Por lo tanto, allí es donde se genera ese proceso de conocimiento, de aceptación y de que los niños, independientemente de su condición, se sientan pertenecientes o que pertenecen a la escuela, que son parte de ella, que son parte de la comunidad y todos aprendemos a convivir con la diversidad. De acuerdo a lo que Carla ha mencionado, esta pandemia a las escuelas que somos inclusivas, es decir, que tratamos de generar esta educación con los grupos integrados de niños con y sin discapacidad, ha sido un reto muy complejo, mucho más que a cualquier otra de las escuelas que obviamente viven retos, pero que tanto los maestros, los niños, los padres tienen habilidades y tienen circunstancias que los pueden ayudar más a esta adaptación al cambio. En las escuelas inclusivas, y quiero compartirles rápidamente nuestra experiencia en el Colegio Celtic, es el hecho de que hemos aprendido como maestras a que tenemos que manejar la tecnología, pero tenemos que enseñar a los padres a manejar la tecnología y tenemos que enseñar a los alumnos a manejar la tecnología para que se dé este proceso de interacción y la enseñanza pueda mantenerse, ya que es un derecho que tienen los niños a la educación independientemente de las condiciones que se nos presenten. Entonces, la escuela inclusiva, obviamente en este reto, hemos visto que los maestros tienen la dificultad de poder diversificar su material. En presencial esto se hace automáticamente, pero a nivel a distancia los maestros tienen que ir elaborando sus programas, sus materiales, sus presentaciones que sean accesibles para los alumnos, principalmente aquellos que presentan discapacidad intelectual. Y este ha sido un reto muy importante. ¿Qué es lo que hemos aprendido como maestros con esta situación? Que tenemos que trabajar en equipo. Unos maestros están dando clase, otros maestros están tomando la función de apoyar a estos maestros a elaborar materiales, hacerlos más accesibles y entre todos estamos enfrentando este gran reto. Pero hay una condición importantísima. El maestro puede ser un excelente maestro. Se puede contar con la escuela con excelentes oportunidades. Si no contamos con una persona del otro lado de la pantalla, con el familiar de apoyo, ya sea el papá, la mamá, el hermano o el abuelo en muchas condiciones, nuestro proceso de enseñanza es muy limitado. Entonces, hemos aprendido que la prioridad no es tanto la enseñanza de los niños con alguna discapacidad, sino nuestra prioridad es enseñar a los padres a que sean coenseñantes de nosotros. La pandemia nos ha ayudado a saber que si no formamos un verdadero equipo de colaboración entre la casa y la escuela, los procesos de enseñanza para los estudiantes con discapacidad intelectual es muy compleja y muy difícil. Entonces,
Los padres tienen la necesidad de estar informados. Lo que estamos haciendo es mandar una ficha semanal con los temas, con los materiales, y se les manda la presentación a los padres para que ellos la puedan bajar. El maestro modela su clase, que son clases en 40 minutos, en una jornada de horario en la que estamos manejando de manera intermitente las presentaciones en pantalla, después en actividades asincrónicas en que se les mandan los trabajos a casa y los niños lo van realizando. Necesitamos contar con nuestro coenseñante del otro lado de la pantalla. Es verdaderamente emocionante cuando vemos a los papás y a las mamás en pantalla replicando la forma de enseñanza del maestro, trabajando, por ejemplo, un tema que puede ser el cuerpo humano, en que los papás a micrófono apagado van trabajando: yo tengo una boca, yo tengo una nariz, y de esta manera bajan los contenidos, los hacen accesibles, porque sabemos que este nivel de niños no aprende rápidamente, necesita tiempo de procedimiento, de proceso, para poder ir introduciendo y concretando los conocimientos. Necesitamos al papá que baje esta información, que la repita, que la vuelva a mostrar, que le dé los apoyos en casa, que nosotros desde el otro lado de la pantalla no nos es posible darlos. Si no contamos con los papás de esta manera, de veras, la educación para estos chiquitos es muy, muy complicada. Entonces, ya con estos materiales, el maestro sabe que tiene que ser flexible, que tiene que ir desde lo más complejo a lo más sencillo, que tiene en un momento dado que flexibilizar la organización de sus grupos. Tenemos maestros que, de acuerdo a las condiciones de sus grupos, pueden dar tiempos en Zoom, pero tiempos en Zoom a grupos alternos. Es decir, tomando a aquellos chiquitos más vulnerables para poder darles los objetivos y trabajar con ellos los objetivos esenciales, principalmente en comunicación, lectura, escritura y matemáticas. Las otras asignaturas es muy fácil trabajarlas en el grupo completo, porque normalmente se trabaja por proyectos, por indagación, y cada participante va a compartir aquello que pudo hacer, aquello que estuvo dentro de sus intereses y sus capacidades. Entonces se da la dinámica de inclusión. Pero sí necesitamos estar apoyando estos objetivos específicos para que el alumno realmente vaya en armonía con su propio proceso de aprendizaje. Y de esta manera hemos aprendido que si no formamos grupos y equipos fuertes de trabajo entre casa y colegio, es muy difícil, pero si lo logramos, como les comentaba, es verdaderamente emocionante sentirte como maestro, como directivo, que tus padres te están respaldando, que están respaldando a sus hijos en este proceso, que tienen todo el derecho de estar preguntando y exigiendo a los maestros que se les den las instrucciones necesarias, los materiales necesarios para poder cumplir con su misión de coenseñante. Ya no solamente de papá y mamá, es un coenseñante de equipo directo trabajando con el maestro de la escuela. Si formamos esto, la inclusión se da sin ninguna dificultad a nivel de distancia. Los aprendizajes relevantes y fundamentales se van dando a todos los niños, y este tiempo, pues es un tiempo de aprendizaje de todos, pero nos está dejando verdaderamente una experiencia de trabajo, de conjunto y en equipo que no tiene precedente. Entonces, papás, nuestra admiración, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo que están haciendo ustedes, porque sí necesitamos coenseñante de tiempo completo del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. La Buenos siguiente, días. por favor.
Gracias, Alicia. Buenos días. Yo soy Elizabeth Montes. Yo soy madre de un adulto con síndrome de Down. Y bueno, tengo muchos años trabajando como organización civil con CONFE de la mano. CONFE nos ha guiado prácticamente desde que nació mi hijo, hace 37 años. Y justamente lo que decía Alicia es una realidad. Hemos trabajado codo a codo, pugnando por abrir espacios, tanto en las instancias gubernamentales como en las escuelas regulares, para que la inclusión sea una realidad, para que nuestros hijos, por derecho, puedan participar en las comunidades regulares, como cualquier otro chico. Hemos avanzado a veces más, a veces un poquito menos, pero seguimos trabajando y hoy formamos un equipo que nos venimos a presentar con ustedes, a compartir las experiencias que tenemos. Les quiero decir que no se angustien en estar tomando notas. Preparamos para ustedes un documento en donde vienen todos los contenidos que estamos manejando aquí y más, porque vienen algunos ejemplos. La verdad, yo soy muy dada a escribir y escribir y escribir. Y bueno, solté la pluma para poder darles a ustedes pensando en todas las situaciones que se nos presentan a las familias. Hay organizaciones y hay escuelas que están trabajando de maravilla. Hay profesionistas muy comprometidos que están apoyando a las familias y que están comprendiendo lo que está aconteciendo en el seno familiar y desde sus casas y desde sus trincheras están armando propuestas para incluir a las familias. Y me toca en este momento hablarles un poco de lo que está aconteciendo en el sector público. Y lo que les voy a dar son una serie de recomendaciones que yo he recogido a lo largo del trabajo que he tenido con familias desde hace muchos años a través de la asociación Adelante Niño Down y también la experiencia que tengo de trabajar en el sector, que tengo de haber trabajado en el sector público y algunas cuestiones personales que he yo desarrollado durante esta contingencia al trabajar con mi hijo. Mi presentación es muy breve, voy a tratar de hacerle muy breve, pero son dos partes las que les voy a presentar. Lo que corresponde a la normatividad y el sector público y una serie de recomendaciones o sugerencias que quizá les pudieran servir a ustedes, a otras familias nos están sirviendo. Entonces, la intención es que les puedan servir a ustedes. En primera instancia, yo les quiero comentar que es muy importante que como padres de familia conozcamos dos documentos esenciales en este momento. Hay muchos más, pero dos en este momento que requerimos conocer nosotros como familias. Uno es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, emanada de la ONU, en la cual hemos participado muy activamente en CONFE también, haciendo el informe alterno para estar pugnando por la mejora de las propuestas que están plasmadas ahí. En el artículo 24 específicamente referido a la educación. Nosotros como familias debemos tener ese sustento para cualquier situación que se pudiera presentar a lo largo de la vida de nuestros hijos y nuestras familias. El otro, que ahorita por la contingencia en que estamos viviendo, por esta situación en las instancias educativas que estamos transcurriendo, es importante que conozcamos las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica. Es muy largo, ¿verdad? Pero en concreto ahí nos dice qué es lo que le corresponde al maestro, qué es lo que le corresponde a la escuela, qué le corresponde a las autoridades y cómo nosotros como familias podemos participar en torno a los aprendizajes de nuestros hijos. O sea, yo en este webinar
nos pidieron que nos refiriéramos a las personas con discapacidad o alguna condición específica de vida. Nosotros sabemos que las condiciones que estamos viviendo en la casa quizá no son las mismas que están viviendo familias que no tienen el reto de un hijo con discapacidad en casa, ¿verdad? Reconozcamos y reconocemos que requieren una serie de apoyos que antes se los daban en las escuelas o se los daban los terapeutas, ¿no? Y nosotros no los estamos teniendo. Porque porque no hemos estado preparados para hacer eso. No hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, como es mi caso, para poder apoyar a los hijos en casa, ¿no? Cuando nació mi hijo, yo tuve la fortuna de que estaba terminando la carrera de pedagogía y eso me facilitó mucho el camino. Pero esta no es la realidad de las familias, ¿no? La realidad de las familias actuales es que las familias confían en la escuela a la que llevan a sus hijos, en los especialistas, en las diferentes instancias y han depositado en ellas esa parte que les corresponde, ¿no? Pero ahorita todo se nos movió. Entonces es importante que conozcamos la normatividad, que sepamos los aspectos principales de la atención educativa que deben tener los alumnos con necesidades especiales, educativas especiales y aptitudes sobresalientes. Me refiero en esos términos porque así lo marca la normatividad y tenemos que saber también, ¿no? Quiero decirles que aquellos chicos que están inscritos en escuelas públicas, ya sea regulares o centros de atención múltiple, ahorita en este momento, que son las primeras semanas del ciclo escolar, se tiene que estar realizando un informe de detección inicial de necesidades y ahí van a plasmar los maestros cuáles son los retos y los apoyos que requieren los niños. Con esta información, la escuela, específicamente la UDEI, si existe, realizan la evaluación psicopedagógica y de ahí va a emanar la propuesta educativa específica para cada niño. Si el maestro de grupo de una escuela regular o si el maestro de CAM no tiene los elementos para poder realizar la evaluación psicopedagógica, no se queda ahí el asunto. O sea, quienes entran a este trabajo muy fuerte es el director de la institución, el subdirector académico y si es posible algunos maestros que hayan tenido en sus aulas chicos con discapacidades o que este chico haya estado ahí. Pero es muy importante que como familias conozcamos este proceso para poder pedirlo a las escuelas. Nuestra participación en esta evaluación psicopedagógica es importante porque nosotros podemos también dar información de nuestro hijo. Lo que nosotros conocemos que es valiosísimo. Nadie lo conoce más que nosotros. Y con eso se va a conformar toda la información para que se haga esta propuesta educativa específica. Que no hay UDEI en la escuela que va mi hijo. Bueno, pues si no la solicita el director del colegio, tendremos que ir a instancias superiores. Hay zonas de supervisión, hay coordinaciones regionales, está la Dirección de Educación Especial y no les estoy dando malas ideas, sino que es el caminito que tenemos que seguir las familias para lograr que nuestro hijo cuente con todos los apoyos que requiere. Yo tengo colegas que han estado trabajando arduamente en el sector público, en las UDEI, aquí en la Ciudad de México, en los centros de atención múltiple, y están haciendo un trabajo extraordinario. Yo sé que ellos tienen muchos saberes que pueden poner en juego y aplicar ahorita. Sé que es muy limitante la conectividad en muchos casos, refiriéndome a la población en general, las familias, muchas no se pueden conectar, pero hay muchas formas de hacer llegar a las familias los contenidos, las actividades que se tienen que realizar para que el chico siga avanzando en sus aprendizajes en casa. Y si no se diera todo esto, les quiero decir que también hay líneas telefónicas. En el documento se las puse, líneas telefónicas a las cuales nosotros podemos hablar y pedir información, ¿no? Y en determinado momento, bueno, si las situaciones no se dan, ¿no? Poner un reclamo, una queja.
pero sí tenemos que agotar todas las posibilidades que hay y que les estoy platicando, ¿no? Todo esto se sugiere que ustedes lo documenten. Miren, papás, a veces nos cuesta trabajo escribir, pero es muy importante porque nosotros debemos tener un archivo, por así decirlo, del desarrollo que llevan nuestros hijos. Entonces, un cuadernito con un lápiz ahí tengo yo y voy anotando. Lunes pasó esto, martes aquello. A veces dejo de anotar una semana porque todo fluyó excelentemente, pero el siguiente jueves ya pasó algo, lo anoto, ¿no? Eso es muy valioso, ¿no? Cuando vemos algún avance de nuestros hijos, también lo anoto, ¿no? Les voy a decir que algunas preguntas las vamos a responder si nos hacen favor de ponerlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Esperemos que nos dé tiempo, unos 10 minutitos al finalizar, para poder responderle las preguntas que tienen y alguna que leí ahorita con esta segunda parte que les voy a platicar. Espero dar respuesta, ¿no? La otra parte es que ciertamente la enseñanza se fue a la casa, ¿no? Alicia nos habla de los padres coenseñantes, de las familias coenseñantes. Pues sí es cierto, ¿no? Nosotros somos los principales formadores de nuestros hijos, pero yo reconozco que hay muchos papás que no tienen los elementos para llevar a la práctica esas actividades que nos pudiera estar poniendo la escuela, ¿sí? Me están poniendo que lo enseñe a sumar decenas. Y yo como aprendí fue de otra manera, ¿no? Que lo enseña a dividir y yo como aprendí quizá era con divisiones horizontales y ahorita se están poniendo de diferente manera y se nos complican las cosas, ¿no? A veces hay familias que no tenemos tiempo y aunque tengamos tiempo, les voy a decir, yo me hago bolas en mis tiempos. Yo estoy trabajando todos los días con mi hijo desde que entramos a cuarentena, ¿no? Entonces, a veces se me viene la hora de la comida y yo no la he concretado, ¿no? Ya que tenemos que comer, ¿no? Y mi hijo le da hambre porque trabajó muchas horas conmigo, 2, 3 horas conmigo, ¿no? Entonces, comprendo perfectamente las situaciones. En ocasiones, las madres y los padres trabajan o salen a trabajar. Que son los casos más extremos. Tienen necesidad ahorita de ir a trabajar muy protegidos. ¿Y con quién se quedan los chicos? Si tenemos abuelos o si tenemos tíos, ¿no? Se pueden quedar ellos y ellos nos pueden apoyar. Pero y si no lo tenemos, es más complicado, ¿no? Por otra parte, si estamos hablando de chicos con discapacidades, nos hablaban que en ocasiones, bueno, en las escuelas se les enseña a estar sentados y los maestros tienen una serie de estrategias para llamar su atención, para trabajar con ellos, el ambiente lo permite. Pero en casa, a pesar de que ya llevamos a veces varios meses trabajando, se nos dificulta que el niño esté sentado. Se nos dificulta poder enseñarle toda la secuencia, ¿no? La mayoría de los chicos, sobre todo los más pequeños, no aguantan estar en un programa de televisión, ¿no? Los programas de televisión son para todos, ¿no? Pero no hay las diferenciaciones y ni los apoyos que requieren nuestros chicos. Entonces se aburren muy rápido. Yo veo que las mamás ponen empeño en que el chico siga el programa de televisión y no. En ocasiones nos topamos que el programa de televisión le presentan un tema y la maestra les manda otro tema y a quién le hago caso, ¿no? O las maestras no se pueden conectar a las clases que proponen. Estoy hablando principalmente del sector público, ¿no? Que es donde va la mayoría de la población, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos hacer? Yo les puse aquí una serie de recomendaciones. Me salieron 10 recomendaciones y un testimonio que las van a poder ustedes leer con tranquilidad una vez que tengan el documento, pero que han emanado de este trabajo que hemos realizado, ¿no? Los papás se han multiplicado, hay algunos que se han juntado y han contratado una persona para que atienda específicamente a 2 o 3 niños con todos los cuidados pertinentes. Hay otros que han llevado a una maestra a su casa porque tienen los recursos económicos para hacerlo.
pero nosotros sabemos que la mayoría no es así, de los casos no es así. En la mayoría de los casos, toda la responsabilidad sigue descansando en las mujeres, que tenemos que trabajar, que tenemos que atender la casa y que tenemos, en este caso, que suplir de alguna manera a los maestros, ¿no? Les voy a decir brevemente lo que son. Una de las recomendaciones, y son recomendaciones, no son recetas, no son pasteles nuestros hijos porque estamos horneando, no, son seres humanos diversos. Entonces, de lo que nos pueda servir, lo podemos ir tomando, ¿sí? De acuerdo a nuestras características. Sentémonos, escribamos y de ahí saquemos conclusiones nosotros sobre qué sí y qué no, de acuerdo a mis posibilidades, y poco a poco le vamos avanzando, ¿no? Primero es que muchos chicos no están yendo a la escuela, no los están inscribiendo, no los inscribieron, ¿sí? Y yo les voy a decir que es bien importante que los chicos estén inscritos en una escuela. ¿Por qué razón? Porque eso me da una luz hacia dónde tengo que ir como papá. Si yo no tengo como formación ser pedagogo, ni maestro y demás, el que el chico esté inscrito en una escuela me da una luz de qué tengo que hacer. Y además tiene derecho a seguir cursando la escuela y tiene derecho a seguir pasando de grado y tiene derecho a recibir los documentos que se emanan de acuerdo a lo que están trabajando. Entonces yo les recomiendo que lo inscriban, sea en una escuela regular o en un centro de atención múltiple si no tienen recursos para buscar una escuela privada, ¿no? Otro punto básico en todo esto es que si yo, mamá, estoy bien, seguramente que mi hijo va a estar bien. Y se vale que yo no esté bien por todo este agobio que tenemos. Y se vale que yo me enoje, y se vale que yo me desespere, y se vale que un día no trabaje con mi hijo por cómo me siento, ¿no? Todo eso se vale. Pero lo que no se vale es que no me atienda. Es que no me dé espacios de respiro. Eso no se vale, ¿no? Si yo me estoy detectando que estoy mal, que me duele la cabeza, que estoy tan agobiada, tengo que organizar como mamá mi tiempo, sacarle tiempo al tiempo. Y tengo que dármelo y regalármelo, porque si yo no estoy bien, el primero que no va a estar bien es mi hijo y el entorno tampoco va a estar bien, ¿no? Ahorita ya termino, ¿no? Hay otras recomendaciones. Empezar por el día con el pie derecho. O sea, si duermen nuestros hijos por lo menos 8 horas en la noche, seguramente van a despertar más frescos y mejor, ¿no? Lo que ya nos dijo Carla, organizar las rutinas, dar un paso a la vez, ir poco a poco, ¿no? Y otro punto importante que no quiero dejar fuera, y ya voy a terminar, es justamente de evitar los regaños con nuestros hijos. Platiquemos con ellos. Si nuestros hijos tienen alguna acción que los molesta, disruptiva le llaman a algunos, puede golpear cosas, lanzar cosas y demás, enseñémoslo técnicas de respiración, abracémoslo, platiquémosle. Todos los niños comprenden si nosotros les hablamos. Si nosotros no les hablamos y nosotros nada más los regañamos, estamos reforzando esas conductas que tenemos que extinguir. Crear el ambiente adecuado de aprendizaje en casa tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros podemos traducir todas las actividades que nos mandan en la escuela en actividades en la casa, ¿sí? Si son de matemáticas y tiene que contar, subir y contar escaleras, bajar y contar escaleras. Ya ahorita termino, Alicia, ya te vi que ya me dijiste que me tengo que ir. Subir y bajar escaleras, sumar, restar, lo podemos hacer de una manera natural. Dentro del documento les puse un testimonio mío, espero que lo lean. Y ahorita al terminar respondemos las preguntas que ustedes puedan tener en este sentido. Yo les agradezco este espacio que me dieron y la oportunidad de poder platicar con ustedes. Ahorita les dejo a Karen, que nos va a hablar de un tema también muy importante, ¿verdad, Karen? Así es.
Gracias, Eli. Soy Karen Robert y les vengo a hablar un poco de un tema que es muy importante y que han tocado también mis amigas y compañeras. El síndrome de burnout, el cansancio, también lo que decía Eli de que se vale no estar bien. Y me dirán, ¿cómo le hago? Y no sé si hay días en que alguien les pregunta, ¿están bien? ¿Cómo se sienten? ¿Necesitan ayuda? Creo que hasta cuando uno nos pregunta nos sentimos como raros, ¿no? Pero identificar cuando no estamos bien y qué podemos hacer es un tema de salud mental, que ahora es uno de los principales problemas que se está dando también con esta pandemia y con la reclusión. Lo peor que podemos hacer en una situación estresante, de cansancio, con todo lo que está pasando ahorita, es pasarlo solo. Nadie puede aislarse en estas situaciones. Por eso es importante los grupos de pertenencia. Por eso ven todas nosotras que somos mamás o de niños con discapacidad o trabajamos con personas con discapacidad en CONFE, que somos más de 114 organizaciones en toda la República, porque sabemos la importancia de pertenecer a un grupo de apoyo. Y me dirán, grupo de apoyo suena un poco como, no sé, ¿no? Y les quiero aclarar un poco. Un grupo de apoyo es un grupo de pertenencia en donde grupos, personas que tienen una afinidad en común se reúnen en la sociedad. ¿Por qué es importante, además del tema de salud mental, y en el cual podemos explayarnos en estos grupos, comentar cómo nos sentimos, intercambiar información, tips, terapeutas, médicos, hasta experiencias de, oye, me está pasando esto con mi hijo o mi hija y qué podemos hacer? Y la experiencia de todos nos da un parámetro a nosotros que nos puede servir, nos ayuda, nos reconforta, nos ilumina, nos empodera, personal, emocional, como padres, como terapeutas. Pero hay un significado mucho más importante y trascendente, además de nuestra salud mental y familiar. Es el que en estos grupos de pertenencia, ahí vamos a gestar valores éticos y normas de convivencia, que a final de cuentas, si ustedes se ponen a pensarlo, estos valores éticos y estas normas de convivencia son los que nos dan una unidad, una identidad como país. Ahora que hablamos de la pérdida de valores, todo lo que está pasando en el mundo, volvamos a lo básico. Y más en temas de grupos vulnerables como es el nuestro de la discapacidad. Porque, digo, yo tengo un hijo con discapacidad, pero ¿cómo voy a hacer que los demás entiendan la importancia de nuestra población? ¿Cómo influye en toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo contribuye? Entonces, estas normas de convivencia, estos valores éticos que se fomentan en los grupos de pertenencia, a final de cuentas, nos van dando esta identidad como país, como les decía. ¿Y dónde se gestan? Pues primero en la familia y en las escuelas. No menos importante es en las compañías, en la sociedad y el gobierno. Pero a final de cuentas, ¿dónde lo vamos a iniciar? En nuestra familia y en las escuelas. Si nosotros a los niños en las escuelas no fomentamos la tolerancia, el respeto a la diversidad, estas normas de conducta, bueno, ¿cómo pedimos que después como grandes, como adultos, tengan estos valores? Lo que no se adquiere en la infancia difícilmente se va a adquirir cuando son adultos. Ahora, en todo este momento que estamos viviendo con tanta polarización en el país, ¿no? Eres acá o estás acá, y nuestros niños, nuestras familias están en un punto como fuera de la norma, ¿no? Entonces, si no los integramos en esta sociedad, bueno, pues, ¿qué pasa? Ahí se desarrollan los prejuicios y la discriminación. Entonces, empezando por las escuelas, ahí lo que vamos a hacer, como les decía, es que nuestros niños desarrollen habilidades funcionales que les van a permitir socializar e integrarse en una sociedad, en un país, para que sean productivos. Cuando alguien nos dice, bueno, la inclusión es como un tema ajeno, a ver, no, les vamos a explicar por qué todo el mundo nos beneficiamos de la inclusión, de cualquier grupo vulnerable, pero hablando específicamente en el tema de las personas con discapacidad, pues como les decía, en los niños con discapacidad, a final de cuentas, en las escuelas van a desarrollar estas habilidades funcionales, estas normas de conducta, pero algo mucho más importante, vamos a quitar ese estigma de la victimización. Los vamos a hacer responsables de su destino, de su desarrollo.
vamos a fomentar valores de resiliencia en nuestros niños, que no se sientan que están ahí y que tienen ya que, pues bueno, eso es lo que me tocó y la vida me debe. Al contrario, ¿no? Tú eres responsable de tu propio desarrollo. A los niños, que les llamamos neurotípicos o regulares, cada quien tiene un término diferente, pero es así como les decimos, neurotípicos o regulares, ahí, como les decía, van a ser respetuosos de esta diversidad, van a también a integrar a cualquier niño con cualquier diferencia, y también van a aprender ahí que todas las personas son sujetas a derechos y obligaciones, derechos que son para todo tipo de ciudadanos y que todos se merecen esta dignidad que da como personas. A las escuelas, ¿cuál es el beneficio de esta inclusión? Bueno, en las escuelas, además de que van a cumplir con la normatividad y las leyes que ya están en nuestro país, que protegen la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, y tomamos conciencia también de esto que hemos avanzado como país, van a desarrollar también modelos pedagógicos que van a aplicar no nada más para niños con discapacidad, van a aplicar también para todo tipo de niños estos modelos pedagógicos con enseñanza diferenciada. A las compañías, ¿de qué se van a beneficiar? Bueno, cuando los niños van adquiriendo estas habilidades funcionales, estas normas de convivencia, estos valores éticos en las escuelas, van a llegar a ser jóvenes responsables, atentos, que valoran su trabajo, que tienen atención a los detalles, que tienen un alto sentido de la responsabilidad. Las compañías van a desarrollar sus valores éticos que también han plasmado en sus manuales de responsabilidad social corporativa. No hay nada que dignifique más a una persona que el trabajo. Y para el gobierno, que también es un mensaje también para nuestras autoridades, ahí también lo que vamos a fomentar es la unidad nacional con la participación positiva y propositiva de todos sus integrantes. El gobierno va a estar cumpliendo también con leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y también al tener individuos que se han hecho responsables de su destino y que quieren participar productivamente, también se disminuye el gasto social. No necesitamos becas o apoyos temporales. Esto no resuelve el desarrollo de las personas con discapacidad. Lo que necesitamos son políticas públicas efectivas que le den esa oportunidad. Entonces, como pueden ver, esta inclusión que empieza en las escuelas, y por eso a lo mejor tanto los hemos bombardeado en esta mañana tan tempranera, el por qué y cómo debemos de explicar el que incluyan a nuestros niños y jóvenes con discapacidad. Queremos que formen parte, queremos que sean productivos, queremos que formen parte de una sociedad y que aporten valores éticos y morales y de alto sentido de la responsabilidad del trabajo. Si ustedes están en un momento difícil, complicado, que no sepan cómo empezar, nosotros los invitamos a que se acerquen a CONFE y a todas sus organizaciones, porque ahí hemos desarrollado varios modelos de grupos de pertenencia en el cual les vamos a dar apoyo, orientación acerca de todos los temas que tienen y también en base a las diferentes etapas de sus hijos y sobre todo a ustedes como papás. Para cerrar, bien lo decía Eli, se vale no estar mal, totalmente, se vale no estar mal. Lo que no se vale es no pedir ayuda, sobre todo porque habemos muchas familias que estamos trabajando por y para ustedes. Entonces sí los invitamos, ya para cerrar, los invitamos a que se acerquen a CONFE y que vean todo lo que estamos avanzando y dando de apoyos para todos ustedes. Muchas gracias y esperamos ahorita sus preguntas para proceder a las respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, Elizabeth, Carla, Karen. Justamente sí hay varias preguntas, se las voy a ir haciendo conforme nos las fueron colocando. Y antes de iniciar las preguntas, quiero pues cederle la palabra a alguien que por acá nos quería platicar algo. Se llama Nancy Calderón. Ella fue la primera que levantó la mano. Buenos días, Nancy. Nancy, no sé si nos puedes escuchar.
Bueno, pues si nos escucha en un ratito que nos cuente pues cuál era su duda. Y voy Buen día, disculpen. Ah, perdón, listo. Sí, es que tenía aquí unos problemas, justo se estaba conectando mi hijo a su clase. Entonces, bueno, antes que nada agradecerles el esfuerzo. Conozco a la maestra Elizabeth, la verdad es que la extrañamos muchísimo en el camp. Y efectivamente yo coincido con ustedes en lo que están comentando acerca de las habilidades que como padres tenemos basadas en nuestra educación, las herramientas tecnológicas que podamos, con las que podamos contar, pero también lo que veo sí es que los profesores sí están haciendo su esfuerzo. Sí es mucho trabajo, considero yo que se está haciendo más trabajo que se hacía en presencial. Y sobre todo el hecho, en el caso de mi hijo que tiene autismo, el que permanezcan sentados, como bien lo decía la maestra Elizabeth, no ven la televisión, ¿no? A mi hijo no le gusta ver televisión, entonces ahorita es muy difícil que logre estar los 40 minutos o el tiempo que es. Y mi pregunta es, ¿ustedes estarán trabajando por algún documento, algo que se pueda presentar a la SEP en el sentido de cuáles son las situaciones y las circunstancias que presentan muchas personas con discapacidad en el caso de que no se tiene la accesibilidad que se requiere? Voy a tomar rápido, brevemente la palabra. Sí, además de lo que tenga que comentar Alicia, CONFE ha tenido muchos acercamientos con la SEP para poner de manifiesto qué se tiene de material ahora, qué recursos, la falta de accesibilidad o formatos que también puedan servir para nuestros niños. Es un tema que se sigue en reuniones con la misma SEP para poner de manifiesto en que en los últimos 3 meses de la pandemia fue una solución parcial, ¿no? Pero que pone de manifiesto muchos rezagos que tenemos también como población que tenemos con hijos con discapacidad intelectual. Justo está en pláticas para ver cómo podemos llevar estos materiales, cómo podemos avanzar para dar una mejor solución, ¿no? Alicia, no sé si tengas algo más que... Y nada más un comentario. Nosotros llevamos en el colegio 6 años trabajando y nunca hemos tenido una dificultad con la Secretaría de Educación, con la normatividad. Entonces, como política pública, ya está establecido que las escuelas inclusivas pueden ser lo suficientemente flexibles y autónomas en función de las necesidades que puede presentar cualquier niño. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, si el niño no puede mantenerse el tiempo completo en pantalla, la misma maestra flexibiliza los tiempos, da, digamos, los tiempos adecuados que el niño soporta, cambia la actividad y lo retoma posteriormente. Entonces, no hay una presión por parte del sistema educativo para que se lleven horarios específicos ni manejo específico, sino todo va a depender de las decisiones y los criterios de los maestros para dar esta flexibilidad y calificar inclusive en función del esfuerzo del niño, saliéndose de parámetros tradicionalmente establecidos y realmente darle la oportunidad de éxito al niño en la escuela y no que sea una situación de presión o de estrés, tanto para los padres como para los alumnos. Si hemos escuchado al secretario, para todos los niños es no los estresen, que la educación y que la forma como se está trabajando sea armoniosa, sea práctica, que lo lleven los conceptos a solución de problemas en casa, que sea algo dinámico, algo que de veras sea significativo para la solución de problemas cotidianos. Este es el mensaje de la SEP y nos lo está respetando. Depende ya internamente de los maestros el que manejen esta flexibilidad adecuadamente en coordinación con los padres de familia para ir dando respuesta a las barreras y dificultades que se van presentando. Pero por parte del sistema no encontramos ninguna barrera que nos pueda alterar o limitar en el trabajo que tenemos como educación de escuela a los niños con discapacidad. Este es el éxito que como CONFE tenemos
que sentirnos muy orgullosos, porque sí, Conce fue la promotora de todo este movimiento. Muchas gracias, Alicia. Y pues yo también sumaría un poquito a la pregunta que hicieron hacia el inicio, es que también cada una de las escuelas públicas tiene un departamento que se llama USAER y ellos se dedican pues justamente a estos chicos con, para la educación especial, entonces igual se pueden acercar a ellos. Acá hay otra pregunta y es para Carla y el tema es, si no hay un espacio donde se puedan llevar a cabo actividades lúdicas en casa, ¿qué se puede hacer? Bueno, si estamos hablando de casa, yo creo que sí podríamos identificar alguna zona. Si no se podría hacer en casa porque a lo mejor el espacio, la luz, o no sé cuáles sean las circunstancias que le podría estar como movilizando a la persona que me lo refirió. Pero cualquier espacio es bueno para poder aprender. La idea es tener lo necesario, ya puede ser, pues, por lo menos una buena ventilación y luz y el material que se vaya a trabajar. Si anticipan el material, va a ser muy buena estrategia para que no lo tengan que hacer al momento de que están trabajando con su hijo. Obviamente que se le hayan facilitado por lo menos los contenidos o las adecuaciones que se tendrían que hacer. Puede ser en la sala, puede ser en la cocina, obviamente viendo los horarios que puedan tener a su disponibilidad. También se puede utilizar la terraza, el patio, dependiendo de las características donde se encuentren, pero si tienen luz, tienen un espacio donde puedan sentarse, escribir o poder manejar el material o leer, siempre va a ser un espacio propicio. No necesariamente tienen que ser un cuarto o en la sala, ¿no? Sino ustedes pueden movilizarlo. Por eso se dice que el aprendizaje puede ser lúdico, puede ser en cualquier espacio. Y recalcar esto, papás, que en cualquier momento todo es aprovechable. En cualquier momento podemos trabajar con ellos. La idea es que ustedes, si están trabajando matemáticas, dependiendo del grado escolar, pues el hecho hasta de separar los frijoles es matemáticas, ¿no? Entonces es como ayudarlos o identificar que cualquier ambiente, cualquier circunstancia la podemos volver un aprendizaje. Entonces sí es importante conocer también las características y las necesidades de nuestros hijos, pero cualquier espacio se puede utilizar para trabajar con ellos. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta va dirigida a Elizabeth. ¿Hay alguna técnica para dominar ese estrés? Hola. Justamente yo trabajo con mi hijo esa parte porque sí le ha costado trabajo esa situación y en los últimos días le ha estado pasando. En la escuela sí me enseñaron, en el centro de formación al que asiste actualmente, sí me enseñaron a que él haga respiraciones, pero primero, bueno, lo que hacemos es que si él se altera o lo abrazamos para que no se golpee o pueda golpear a algo, aventar algo, lo abrazamos cariñosamente, no así como que cálmate, ya no. Este trabajo tienes tú que transmitirle esa parte emocional, por eso tenemos que estar bien nosotros, ¿no? Y empezamos a respirar junto con él, ¿no? En un principio no quiere y él empieza a respirar a nuestro ritmo hasta que se va calmando. Hace tiempo tuvimos un evento en la calle y nos estuvimos 45 minutos abrazados hasta que él se relajó completamente porque estaba sometido a mucha angustia, le dio mucha angustia el espacio en el que estábamos, ¿no? Lo que nos ha funcionado muy bien a algunas familias es que practiquen yoga. La yoga es maravillosa, incluso en la asociación tenemos una mamá que les da yoga a los chicos con discapacidad, porque eso le ayuda a la mamá, le ayuda al papá y le ayuda al chico. Eso los ayuda a centrarse, a estar tranquilos, es algo permanente, es algo que lo puedes disfrutar y de ahí se puede solventar de alguna manera el ejercicio que se está solicitando en casa, ¿no? Que hagan, ¿no? Y otra parte, no es necesario que se salgan a caminar horas y horas. Pónganle un disco y en un cuadrito pueden estar bailando con él, con los chicos. Yo así le hago con mi hijo. Yo vivo en un espacio muy pequeño. Ahorita no tenemos posibilidades de salir a caminar ni nada, pues nos ponemos a bailar. Ese es muy, muy buen ejercicio
contestando también la pregunta anterior. Pero eso es lo que estamos haciendo. Gracias. Pues muchas gracias. Todavía tenemos algunas preguntas. Me dan un poquito de pena, pero ya no tenemos tiempo para responderlas. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría hacérselas llegar y nosotros les respondemos las dudas a través de un correo electrónico, si les parece adecuado. Correcto, sí. Pues muchísimas Lo que gracias. podamos ayudar, sea compartiendo materiales, ideas, estrategias. Esta oportunidad que ustedes nos han dado nos sirve para ponernos en contacto con padres y poder unirnos. Y como decía Karen, ¿no? Todos formamos parte de un grupo de apoyo, un esfuerzo común y tenemos que ayudarnos para salir adelante. Pues muchísimas gracias, Alicia. De verdad que sí lo vamos a considerar. Por lo pronto les vamos a enviar pues la grabación del webinar a todos los papás que estuvieron en la sesión y agradecerles pues nuevamente que tuvieran la oportunidad de compartirnos sus experiencias, de platicar con nosotros y pues dar cuenta de todas las herramientas que pueden tener los padres de familia. Muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias a invitación. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias Gracias. a todos.